Shalom, ¿cómo les va? Shalom. Bendiciones. Queremos compartir nuevamente con ustedes un café con raíces con aroma a Torá. Así es. Damos las gracias a este hermoso canal que nos convoca, nos integra en el nombre de nuestro Mashiach y sus méritos. Hoy venimos a compartir con ustedes una nueva porción de la palabra del Señor. ¿Cómo ha estado la lectura esta semana? Está bonita, ¿no? Sí, siempre hay un mensaje lindo para cada uno de nosotros y nos exhorta el Señor, nos confronta y nos anima también a seguir adelante. Y nos abriga. También. Hace frío, ¿no es cierto? Ha estado helado este tiempo. Y venimos de un sacudón fuerte con esta palabra hoy día. Oh, sí. Llegó hasta temblar. Hasta temblar la tierra. Bueno, la porción que nos corresponde revisar esta semana es respecto a la línea número 6, que es la que tenemos como asignación frecuente. Es el libro de Números, desde el capítulo 23, versículo 27, al capítulo 24, versículo 14. Si no lo recuerdo. Parashá Balak. Balak. ¿Y qué significa? Devastador. Wow. Hablaba de un guerrero que era un rey, que había sido asignado de hecho por ser un hombre fuerte y guerrero. Y claramente devastaba todo lo que conquistaba. ¿Y de qué nación era rey él? ¿Verdad? Él venía de Madián, pero los ancianos o los principales de Moab lo eligieron como rey. Claro, sí, en puesto él era extranjero en realidad, ¿no es cierto? Y él había conquistado ahí Moab. Perfecto. Vamos a orar entonces. Amén. Para que podamos estar en el ambiente espiritual adecuado para la lectura de la palabra del Señor. Amén. ¿Quieres orar? Bueno. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Te pedimos que sea usted ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Sea usted por medio de su Santo Espíritu dirigiéndonos en este estudio y dándonos revelación. Y también ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor. Pedimos que seamos exhortados, examinados conforme a tu palabra y también animados, Señor, a responder a ti, Señor, conforme tú nos demandas, Señor, como tú quieres, Señor, que nosotros respondamos como tus hijos, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Vamos a pasar a la lectura de la palabra. Amén. Amén. Y dijo Balak a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura, parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balak: edifícame aquí 7 altares, prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balak hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó: los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios la sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren.
Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Más lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Amén. Amén. Interesante conversación. Los maquinadores, ¿no es cierto? Claro. La intriga también es parte del liderazgo. Y aquí Israel, de hecho, no se imaginaba, estaba acampando a las afueras de Moab, ¿no es cierto? Y ni se imaginaba qué era lo que estaba ocurriendo a su espalda. Las maquinaciones del enemigo. ¿Y cómo andamos nosotros en estos días? ¿No pasará lo mismo en torno a nosotros? Claro, sin duda, nosotros como pueblo de Dios estamos sujetos a Él y a su autoridad. Y dependemos de Él en todo, pero también estamos expuestos, quizás decirlo de una manera distinta, a ser atacados por nuestro enemigo. Pero cuando nosotros guardamos Torah, guardamos mandamientos, sus mandamientos, nos guardan a nosotros. ¿Sus guardamientos nos mandan a nosotros? Claro. ¿Podría ser? ¿Se te lenguó la traba? Qué simpático, sí, así es. Toda la razón. Claro. Pensé que estabas hablando en arameo o algo por el estilo. El Espíritu de Dios está reposando sobre mí. Gloria a Dios. Oiga, bueno, este Balac era un amorreo en realidad. Esa era su nacionalidad, no sé, había sido, y había de una otra forma tomado Moab, habían logrado avanzar y ellos tenían ya el registro. Se predice de que ya esta fórmula le había funcionado cuando había tomado los amorreos habían capturado todo el sector que estaban gobernando ahora. Entonces ellos usan una táctica ya conocida. Ya probada. Caballo ganador paga doble, dicen en los hípicos, ¿no es cierto? Entonces procede a lo mismo. Claro. Balaam, que tiene la connotación de ser un profeta de Jehová, él escucha al Señor y tiene un corazón inclinado a obedecerle. Pero las intenciones de su corazón guardan relación, ¿no es cierto?, con intereses muy personales. Sí. No podemos andar en un ministerio amando más la obra que al Señor de la obra. Claro. Es una frase ya muy conocida en el ambiente, ¿no es cierto? Pero todavía el corazón del hombre es un problema. Y de hecho es el problema de toda la humanidad. El problema de toda la humanidad es el corazón de los hombres. Claro. Ahí donde habitan, ¿no es cierto?, las intenciones que determinan si es que nuestras acciones están dispuestas para honrar al Señor con nuestra obediencia o si no. Y en esto estamos invitados a la luz de esta parachá a ser revisados, ¿cierto? Entonces, un par de preguntas que hacernos, ¿no es cierto? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para obtener una palabra del cielo en su tiempo? Esta es una pregunta generativa, una pregunta creativa, de reflexiones poderosas en torno a esta palabra del Señor. Claro, lo que pasa es que acá encontramos dos personajes, efectivamente un profeta y un rey. El rey, por decirlo así de una manera coloquial quizá y actual, va a buscar contratar a un profeta.
para que preste sus servicios, en este caso, ¿no es cierto?, de maldecir a su pueblo enemigo. Así es. Y vemos que en esto efectivamente hay una transacción económica, que es lo que hoy día podemos ver en este escenario de este profeta, si bien era un profeta de Dios, pero que efectivamente tenía intereses personales, no para beneficio del pueblo, cuál es la visión de un profeta de Dios, sino que para un beneficio personal. Tienes que hablar un poquito más fuerte, cerca el micrófono. Perdón. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, un rey y un sacerdote. Es una combinación, ¿no es cierto?, en respecto a lo que el Señor demanda de aquellos que se relacionan con Él. Un reino de reyes y sacerdocio. Él dice que va a ser su pueblo. Y aquí está esta combinatoria, que es una combinatoria perfecta para poder establecer una cosmovisión integral para el relacionamiento con el Señor. Entonces, como bien dice usted, el trasfondo, el mal de todos los tiempos. El corazón del hombre. El dinero, ¿no es cierto? El dinero. El dinero. La codicia. La codicia, que corrompe el corazón obediente. Entonces, la motivación no es la adecuada. Sí, la forma puede ser la adecuada porque lo obedece a Dios, está sujeto, es puerta del cielo de una otra forma para Balac, este Balaam, pero evidentemente él sigue en su corazón corrompido por la codicia, claro, queriendo obtener bendición con los talentos que el Señor ha dispuesto en su vida. Un lucro, al fin y al cabo. Así es. Pero, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por una palabra del cielo? Qué interesante esto. Nos damos cuenta aquí que Balac está dispuesto a desembolsar una interesante cantidad de recursos, ¿no es cierto?, en pagarle y en honrar grandemente a Balaam con bienes materiales para poder obtener una palabra profética. Y la palabra profética debiese ser una palabra muy anhelada, porque es una palabra que da dirección, es una palabra que muestra el camino y por lo tanto muestra el Mashiach. Camino, la verdad y la vida. Nosotros debiésemos anhelar también, debiésemos hacernos esta pregunta permanentemente. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir tú para que esto ocurra? Invertir en oración, invertir en estudio de la palabra, invertir en ayunos, invertir en vigilias. Y eso es agradable. Es agradable a Dios. Agradable al Señor. Y sin duda, si uno invierte en el reino de Dios su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces que tú estás dispuesto a tomar una decisión en tu vida, has invertido espiritualmente para poder tener esa palabra que alumbre tu siguiente paso? Y dice la palabra del Señor que lumbrera a mis pies es tu palabra. Es tu palabra. Por lo tanto, nosotros debiésemos comprender que la palabra profética debiese ser muy anhelada y guarda relación con la genuina revelación. El Señor es el que decide, el que añade crecimiento espiritual a nosotros. Y eso significa ojos abiertos. En parte profetizarás, dicen, ¿no es cierto? Por lo tanto, y en parte te revelará. Por lo tanto, es parte del crecimiento de ser pueblo de Dios e hijo de Dios, el estarle buscando con esa intensidad, con ese valor, con estar dispuesto de invertir los mejores tesoros que nosotros tengamos para poder tener esa palabra profética. De hecho, si me permites, cuando dice que Balaam le dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros, también vemos, y carneros, vemos que según los escritos de los sabios, dicen que él ofrece o demanda estos 7 sacrificios por
por ¿cómo se llama? Porque hacía memoria a los sacrificios que habían hecho Abraham, Isaac y Jacob, Los patriarcas. los patriarcas. Y pensaba que de esta manera justamente iba a agradar a Dios para ir a obtener lo que deseaba, que era la palabra profética. Mm. Y entendemos que también hay podríamos decir, un significado del número 7, ¿no? Que significa completo, perfecto, es algo de una plenitud, un todo, Claro. total. Entonces, ¿cuántos animalitos tuvieron que morir por esa anhelada palabra profética? Entonces, la palabra profética fue revelada al profeta. Sí, ¿no es cierto? Y una profecía ocupa solo unos versículos de la Torá. Claro. Y fíjate que hay varones que les bastó una sola palabra profética para levantar toda su vida en ministerio al Señor. Por ejemplo, por una sola palabra profética, Abraham caminó y dejó a su familia, dejó a sus padres, a su parentela, para salir a seguir al Señor. Por una palabra profética, ¿no es cierto? Eliseo tomó la doble porción de Elías. Así podemos ir revisando que se levantaron ministerios poderosos dentro del pueblo del Señor cada vez que un hombre buscó e insistió para poder obtener la palabra profética, que claramente es muy costosa. Y nosotros debemos entender que este estudio de hoy día nos enseña que la combinación entre la voluntad divina y el sacrificio del hombre permiten, ¿no es cierto?, que ésta sea revelada. Nosotros estamos llamados a ser esforzados y valientes. Amén. Y sobre todo entender que los recursos que tenemos hoy son un presente al cual nosotros no debemos aferrarnos. Los recursos materiales, espirituales y hasta emocionales no son para que se queden guardados, sino que para que sean compartidos, para poder amar deben ser entregados. De hecho, su palabra dice mejor dar que recibir, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si nosotros estamos en condición de dar, debemos hacerlo en todas las líneas. Además dice que de lo mucho que recibimos también debemos de dar. Así es, que si por gracia recibimos, por gracia debemos dar. Por lo tanto, es un principio del reino utilizar los recursos que tenemos para invertir en qué mejor que en esta palabra profética. Para bendecir. Porque eso, ¿qué significa? Que vamos a estar estudiando, vamos a estar buscando, vamos a estar invirtiendo en el reino, vamos a tener conversaciones que nos lleven a eso, ¿no es cierto?, de reino. Nos vamos a ligar con personas que estén en búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y vamos a poder ir avanzando. Y esto va a ir alumbrando nuestros pasos, como decíamos recién. Por lo tanto, si caminamos sobre la palabra profética, no va a haber desvío ni a izquierda ni a derecha. Va a ser un caminar seguro hacia el reino de Dios y su justicia. Un camino de rectitud. Aleluya. Un camino de seguridad también. Amén. De convicción, porque el andar en la palabra profética también es andar en fe, en emuná. Porque yo puedo recibir una palabra profética, pero si no tengo fe, si no la creo, no la voy a hacer propia para mí. No voy a vivir esperando la promesa. Claro que sí. Va a venir el espíritu de ciencia, también de conocimiento de lo que está ocurriendo en el minuto para tomar decisiones que agraden al Señor, escuchándole a Él. Tengo una experiencia que quisiera compartir con los hermanos e hijas que pasó años atrás respecto a una revelación tan poderosa. Un día fui a orar en la madrugada con unos hermanos, y cuando volví le dije a Andreita, mi vida, estamos invitados a un casamiento a Bolivia. Qué poderoso. Dice, sí, me dice Andreita, ¿y quién se casa? La hermana Reina. Oh, qué bien. ¿Y el novio de dónde es? De Bolivia. Y se van a casar en Bolivia, así que tenemos que preparar los pasajes
y asegurar quién se queda con los niños ese fin de semana, porque además nos dijo que teníamos que llevar una palabra para la iglesia de Bolivia. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Entonces Andreita me dice, Pero bueno, ¿y dónde van a vivir? te van a ir. Eso me preguntaste, ¿verdad? Sí, ¿Y qué te respondí yo? ¿Te acuerdas? porque ella vive acá, trabaja acá y el novio está en Bolivia. Te dije yo, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y tú me dijiste, pero no sé tanto, pues mujer, me dijiste. Claro, así como muy determinado, no sé tanto. A veces los hombres no somos tan curiosos como deberíamos ser, ¿no es cierto? Para buscar. Bueno, el hecho está que nos quedamos con ese tema. Fue un día viernes, cuando llega la otra semana, el otro viernes, yo paso a buscar en la madrugada hermano del sector norte, Antofagasta, para ir a orar, que nos juntamos en el lado sur, o en el centro de la ciudad. Y cuando se sube la hermana al auto y yo la pasé a buscar con otros hermanos, le digo, hermana Reina, Andreita dijo que tenía que avisarnos con días de anticipación cuando sea el matrimonio para nosotros asegurar los pasajes Para reservar para pasaje. su matrimonio. Y se espantó y se puso muy incómoda y le llamó la atención a una hermana, que tú, ¿qué le contaste al hermano Alexis? Y dije, a ver, cálmense un poquito. Usted me invitó a su casamiento. Yo no lo he invitado a ningún lado, me dice. Y dije, pero ¿cómo se va a olvidar usted? Me dijo, pero si yo no me voy a casar. Y quedó todo así como en silencio y ella se molestó mucho. Bueno, yo la verdad que me quedé de una pieza, empecé a revisar mis pensamientos cuando ella me había invitado y no logré encontrar el minuto en el que ella me había invitado. Y me asusté porque para mí era tan real, pero tan real. Sí, que tenía la convicción de apenas llegó ese día de contarme a mí, porque estábamos invitados a matrimonio. Imagínese. Y Entonces, yo también me lo creí. sí, claro, nos invitamos solos y no había ni matrimonio, ni noviazgo, ni nada. El hecho está que incluso hasta me asusté. Yo pensé en una esquizofrenia, algo por el Está estilo. delirando. Me puse a orar, le pedí al Señor que cuidara mi mente. Bueno, me quedé con eso y me quedé orando ese día. Y cuando terminó la oración, meto mi mano al bolsillo, estaba un abrigo, estaba bien helado como ahora, y me encuentro una carta escrita por ella. ¿Te acuerdas? Tú la tienes guardada por ahí todavía. Donde ella me explicaba que ella había sido defraudada por su novio en Bolivia. Y él era un hijo de un pastor allá en Bolivia y le había roto el corazón, y por eso ella había huido de Bolivia sin que ellos supieran dónde estaba, y por eso estaba acá en Chile. Por lo tanto, no entendía cómo yo le decía lo que le decía y me pedía perdón, y que realmente ella seguía preguntándole al Señor del para qué haber vivido todo esto. Eso fue ese viernes. Llegó el día miércoles, y ella me contacta y me invita y me dice, hermano Alexis, ¿es factible? ¿Me puede reunir con usted y su esposa? Quiero pedirles un consejo. Claro, le comento yo, ese mito fue por un chat, y le digo, nos juntamos el sábado a tal horario. Y el día viernes yo le pregunto a ella de nuevo por ese chat, hija, mañana va a venir usted sola o acompañada, porque siempre andaba una amiga que era oriunda también de Bolivia, una compatriota de ella, y para esperarlas preparado. Y me dice, no voy a ir sola, me dice. El día martes me contactó mi exnovio de Bolivia y dice que viene viajando y que quiere hablar conmigo, pero yo no quiero que hable nada conmigo si no es delante de usted. ¿Qué? Imagínense, yo como me puse los pelos de punta, sentí presencia del Señor, y la verdad que los misterios de Él me inundaron ese día. Pero entendí que había sido una preparación de parte de Él por venir para ellos. Claro. En resumen, llegan aquí a la casa y ella, delante de nosotros, le dice a él, bueno, el hermano Alexis ha sido como un papá para mí, acá en Chile me ha cuidado, ha orado conmigo, y todo lo que tú me tengas que pedir, dímelo delante de él. Y él viene y le pide perdón, se da cuenta de todo el error que ha cometido, que la ama y que el Señor le ha dicho que ella va a ser su esposa, y por lo tanto viene a pedir su mano. ¿Y qué le voy a decir yo si el Señor ya lo había declarado?
sería Necio, po. necio, ¿no es cierto? Y ella también. Ujú. Por lo tanto, le dije, mire, yo, aunque siento celo y la molestia de rigor así con ese mismo sentir de papá, pero evidentemente el Señor ya había preparado esto, así Qué que mal. le solté lo que había pasado. Él quedó de una pieza, se perdonaron, se abrazaron, se fueron, se casaron y tiene un ministerio recorriendo América también haciendo misiones para la obra del Señor. Como son un matrimonio joven que son pastores también. Sí. Ujú. Así es que, gloria al Señor. Cuando yo leí esto de Balaam, evidentemente vino a mi memoria estas experiencias, pero las emociones estaban contravenidas en ese minuto porque no podía evitar por la estima, ¿no es cierto?, que yo sentía por Reinita, por ejemplo, y por el enojo de varón que sentía de que él le había en su minuto fallado, decepcionado, frustrado. Sin embargo, lo más poderoso era que el Señor de una u otra manera a ella la había traído acá, a nuestra ciudad, había conocido al Señor profundamente, el Señor la había restaurado y la había formado como una gran varona preparándola para este ministerio. Entonces, ¿estamos dispuestos a pagar por una palabra profética? ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar por una palabra profética? ¿Estás dispuesta, por ejemplo, una palabra profética a sacar a tus hijos de este sistema? ¿Estás dispuesta a una palabra profética a cambiar tus días de alabanza y de adoración conforme a los lineamientos del Señor? Etcétera. Hay tantas oportunidades que tenemos hoy día a la luz de esta paracha, hija, de revisar, ¿no es cierto?, cómo está nuestra disposición de corazón. Y en Job 11, del 13 al 19, hay una linda enseñanza de este varón recto, ¿no es cierto? Dice recto y justo, de cómo nosotros debemos disponer nuestro corazón. Y esto quiero compartirlo con ustedes porque es una gran bendición. Dice, si dispusieres tu corazón, ayúdame a leer, hija, tú tienes mejores ojos que yo. Y extendieres a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres, que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Amén. 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 Entonces, Balaam tenía la palabra profética, pero no tenía la disposición de corazón. ¿No es cierto? Él no tenía la confianza de tener ese corazón dispuesto, como mencionaba. Fíjese aquí 4 cosas que hay que hacer: disponer el corazón, extender las manos a Él, no dejar que more la iniquidad y echar fuera de nuestra casa la injusticia, es decir, instaurar, vivir Torah. Y eso permitirá una serie de bendiciones. Amén. Levantar el rostro limpio de mancha, olvidarás tus miserias como aguas que pasaron, dormirás segura dormirás hoy. Ya tenemos sueñito, ¿no es cierto? Mirarás alrededor, dice, te acostarás, no habrá nadie que te espante. Muchos suplicarán tu favor, no pedirás prestado. Una serie de bendiciones que eran bajo las cuales estaba en ese minuto acampando Israel. Claro. Y no sabía de todo lo que se estaba maquinando alrededor. Ellos estaban durmiendo como si no pasara nada. Entonces nosotros también podemos vivir esa condición. Balaam no pudo tener eso, no podía tener eso. Es más, prefirió defraudar en su corazón al Señor más que a Balac, que era este rey devastador. Y le entregó, ¿no es cierto?, finalmente una fórmula, mostrándole la debilidad del pueblo
para que él tuviese la libertad de hacerlo tropezar. Nosotros debemos entender también que muchas veces nosotros podemos ventilar las debilidades de otros, exponiéndolos, ¿no es cierto?, ante el enemigo para hacer retroceder o generar daño al pueblo de Dios. Seamos prudentes en esto también. Guardémonos, ¿no es cierto?, de no cometer injusticias. Guardémonos por medio de la palabra bendita del Señor, porque ella nos guardará a nosotros de poder andar en luz y no en tinieblas. También podemos ver aquí que el rey Balac quería que fuese maldecida el pueblo de Israel, pero a causa de que ellos vivían justamente en obediencia al Eterno, les fue imposible a Balac poder maldecirles. Pero Balac entonces idea un plan, el que le cuenta a Balac después, ¿no es cierto?, en la lillada posterior, para que pueda entonces quitar, por decir así, la cobertura del Eterno sobre el pueblo. Entonces, en esto nosotros debemos estar atentos de que el enemigo siempre va a querer destruirnos, ese es su plan. Pero también cuando nosotros estamos siendo fieles a Dios, guardando mandamientos, igual va a buscar la estrategia para sacarnos de la bendición, del lugar de bendición. Va a buscar la forma de seducirnos, de provocarnos, de tentarnos de alguna manera, para que podamos estar expuestos y ser vulnerables a cualquier ataque. Entonces debemos de cuidarnos en estos tiempos más difíciles ahora, con todo lo que se bombardea en las redes, todo lo sensual que anda mostrándose en todo las pantallas, ¿no es cierto?, los programas, por todos lados, por todos los medios. Y también de las personas con las cuales nos conectamos de pronto a veces. Tenemos que tener... Importante, porque Balaam incluso era pariente de Moisés. Claro. De una otra manera, él, de Israel. Sí. Él era hijo, ¿no es cierto?, descendiente de Labán. Imagínense, de la misma parentela de otra forma, pero claro, que ya se veía que la disposición de corazón de cada uno, la codicia, estaba enraizado. Está en el ADN de algunas tribus, hay razas también. Labán era un codicioso, ¿no es cierto? Y transmite de generación en generación esto, que a pesar que provoque profetas de Jehová, de Yahweh, claro, pero con un corazón inadecuado. Un corazón corrupto. Wow. Está dispuesto a venderse para recibir beneficio personal. Nos damos cuenta que la trascendencia es espiritual, ¿no es cierto? Y se va estableciendo. Y bueno, y a Balac le sale el tiro por la culata, ¿no es cierto? Dice, él fue por lana, literalmente por la oveja. Y salió trasquilado. La oveja de Israel salió trasquilada. Claro, y dice, pucha, pero por lo menos ya no los maldigas, pero además no los bendecirlo. Estaba muy enojado, y el Señor hace así, ¿no es cierto? Él permite que todas las situaciones que se levanten en contra de nosotros las revierte para bendición. Amén. Por lo tanto, los que aman al Padre, todas las cosas le ayudan a bien. Conforme el propósito para el cual han sido llamados. Amén, aleluya. Entonces, no seamos temerosos de circunstancias que se nos presenten de repente, aunque no las entendamos. Ahí hay mandamientos Huk, ¿no es cierto? Y en su tiempo los entenderemos, pero sabemos que están obrando para bien. Tengamos confianza. Amén. Tengamos confianza. Entonces, hoy día debemos entender que hay veces que personas que por su codicia o por su distracción o por un error nos puedan querer perjudicar, pero nos pueden terminar bendiciendo a la larga, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una porción aquí que yo encuentro muy interesante, que es cuando dice que
Balaam, en el versículo 14 antes dice, yo me voy ahora a mi pueblo, porque al final Balak le dice, ¿sabes qué? Vete porque ahora te va a ir deshonrado, ya no eres el que nosotros pensábamos que era. Y empieza a declarar una serie de circunstancias sobre Balak, pero le dice que ya no va a recibir honra. Balak sobre Balaam. Sí, entonces dice, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Pero antes de eso, hay dentro de la bendición que le había declarado, le dice esto, pero ya también tenía la noticia de quién iba a ser Israel sobre las demás naciones. Y hace una distinción bien particular de un pueblo que tenemos nosotros atravesado aquí entre cejas, los hijos de Dios, ¿no es cierto? Que son los amalequitas, ¿no es cierto? Amalek ya hace mención. Le dice que le empieza a declarar, ¿no es cierto? Primero hace mención cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Los arroyos están extendidas como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y esto es tan importante porque los cedros es un árbol de los que crece más lentamente fuera de la tierra, pero crece muy rápidamente y con raíces muy profundas bajo la tierra. Los cedros del Líbano son un árbol que es típico de esa zona y que es muy preciado y que, aunque vengan temporales, no son capaces de voltearlos. Y ellos se demoran mucho en salir, como decía, a la superficie, pero sus raíces crecen muy largas, durante 4 años afuera. Por lo tanto, es un árbol que sale muy lento a la superficie, pero cuando sale, es uno de los que crece muy rápido, porque tiene raíces poderosas. Claro. Y nosotros, si entendemos esas raíces, son nuestros valores en Cristo, en Torah. Nuestro crecimiento en los medios pues va a superar las alturas de cualquier hombre. Y eso es una bendición. Dice que de sus manos destilarán aguas y su descendencia será muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Entendiendo que Agag, ¿no es cierto?, es el cargo del rey o el título honorífico que tenían los amalecitas, ¿no es cierto? Y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y la traspasará con sus saetas. Está cumpliendo el Señor, ¿no es cierto?, la promesa que había dicho a su pueblo en decirles, yo iré delante de ustedes y abatiré el corazón de sus enemigos. Sí. De una otra forma, aquí están sus enemigos, ¿no es cierto?, maquinando contra Israel para ser maldecidos. ¿Cuánta fe tenía en el varón de Dios Balak? Que creía que la palabra que soltaba se iba a establecer. Claro, porque había oído de que era así, pues, que era efectivo, pero que Dios hablaba a través de él. Como él, también podemos ver de cómo Balak ya tenía ese temor sobre el pueblo de Israel, porque él, siendo un gran rey, un devastador, tenía temor de la nación de Israel, porque veía como un pueblo que estaba, podríamos decir, estaba a las afueras de Moab, y era claramente temeroso para él, viendo que había una tremenda nación que estaba a sus puertas, que en cualquier minuto podía tomar la determinación de ir y ingresar y conquistarlo. Y arrasar con los campos de Moab. Los campos de Moab eran un lugar de refugio. Recuerda que aquí está entrando por el lado sur de Israel. Nosotros pudimos estar ahí, precisamente ahí en el sur de Israel, en Beersheba, y entrar por este sector. Y fíjese que ellos tenían el temor y por eso decían que lo iba a comer como los bueyes. Que los iba a lamer, claro. Iba a dejar lamido el piso. Pero él no tenía idea el alimento que era proporcionado al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces tenía ojos, pero no tenía la fe, la emuná,
Me faltaba eso. que Dios demanda de nosotros, ¿no es cierto? Y lo que empieza a hacer con esta declaración, a declarar las fortalezas que traen las tribus de Israel. Y eso ya era profecía que ya Jacob había desatado sobre sus hijos. Hay una simetría en esto. Y estas cualidades que empieza a declarar Hashem a través de esta puerta que era Balaam hacia los enemigos de Israel, sigue estableciendo, ¿no es cierto?, el amedrentamiento y el abatimiento de sus corazones. Que de hecho va a ser antesala para que después Israel, cuando entre en batalla, ellos sientan el peso de eso declarado. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Pero en el versículo anterior, perdón, dice, y como leona, ¿quién lo despertará? Hasta el día de hoy día, la tribu representante que queda de Israel es el pueblo judío. Ellos son un pueblo pacífico. Desde que se instauraron en la tierra prometida, ellos no han levantado o iniciado una guerra. Ellos son pacíficos, quieren bendecir las naciones. Su tecnología está disponible para toda la humanidad y todos los desarrollos que han hecho han bendecido el desarrollo de todas las naciones. Así es. Pero sus enemigos han ido a atacarles y ellos han terminado defendiéndose, y cuando se despiertan, cuando se despierta el león y la leona, leona, no hay quien le pueda vencer. Por eso se el león de Judá para echarse, dice. Como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, hay bendición en declarar bienaventuranzas para Israel. Debemos orar por ellos y debemos declarar siempre bendición. Y por otro lado, son cordero y león. Amén. Amén. Cuando quien nos quiera maldecir a nosotros, no lo podrá hacer porque el Señor ya nos ha bendecido. Él es el que da permiso para que alguien nos pueda tocar. Sí. Nadie nos podrá tocar si somos benditos por Jehová. Amén. Y nosotros al estar bajo sus alas, moraremos a las sombras del Altísimo. Amén. Amén. ¿Quién podrá decir, maldito lo que yo he santificado, dice el Señor? Se lo dijo hasta Pedro, ¿no es cierto? Aleluya. No llames inmundo lo que yo he santificado. Aleluya. Entonces, siempre Él está, Él acampa en torno a los que le temen. Alimentemos nuestro temor a Jehová y miremos, subamos a las cumbres para mirar la hermosura de Israel, de sus tiendas. Amén. Y cómo anhelamos, ¿no es cierto? Y cómo el Señor también anhelaba habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros, ¿no es cierto?, a pagar para obtener una palabra del cielo en su tiempo? La oportunidad está a una oración de distancia en nuestras vidas. Por eso hoy día te invitamos que puedas orar con este sentir, con reconocer que necesitas la palabra profética, la palabra de dirección, para que podamos caminar sobre ella. Después nuestra obediencia y nuestra adoración tienen que estar disponibles, porque adoradores en espíritu y en verdad, Él busca que le adoren. Amén. Amén. Y qué bueno esto de encontrar esa palabra profética para ir en un camino recto y en la dirección correcta y en el tiempo correcto, y no vagar 40 años en el desierto. ¡Wow! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Amén. Hay desiertos de 40 años y hay desiertos de 40 días. Si seguimos al Mashiach, saldremos del desierto en 40 días. Amén. 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 Él así lo hizo. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu dirección, por tu Torah que tú nos entregas, que nos instruye. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver al Mashiach, nuestro Señor, Yeshua. Si pudiésemos pasar un gilet por estas páginas, saldría la sangre de Cristo.
Aleluya, te damos gracias, porque tú la dispones. No está en el cielo, no está en el fondo de la tierra, está al alcance nuestra. Te pedimos, Señor, que la meditación en nuestro corazón y los dichos de nuestra boca, Señor, puedan remecer y mostrar revelación y dirección a quienes puedan recibir esta palabra. Te damos gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, Señor. Saludamos por la fe la palabra profética que darás de dirección a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. 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 Un abrazo, un saludo para todos nuestros amigos de Café con Raíces. Se me acabó el café, estaba muy rico. Ahí me queda algo todavía. Y nos vemos en una siguiente sesión de Café con Raíces con Aroma Torah. con Aroma Torah. Shalom. Shalom.